El otro día finalmente me decidí. Al principio no fue fácil porque yo no estoy acostumbrada a eso, así que di un montón de vueltas, me lo replanteé, empecé a buscar los puntos a favor y los puntos en contra y finalmente me dije a mí misma, la vida es una sola, las cosas que no hacemos hoy quizá mañana nos arrepintamos muchísimo. Y bueno, y en definitiva también me lo merecía, ¿no? Porque hay una cosa de merecimiento que nosotros tenemos que tener siempre presente en todas las cosas que hacemos y más cuando necesitamos o andamos necesitando tener un momento de creatividad, de nuevas ideas, de nuevas conexiones. Así que sin dar más vueltas, agarré el teléfono, busqué el número de la roticería y me terminé pidiendo un lomito para mí sola. Y tengo que admitir que no es la primera vez que hago esto. Y no me refiero a pedirme un lomito en la roticería, sino a hacer cosas que me dan muchísimo placer. Me refiero a buscar esas cosas que me hacen bien, que me inspiran, que me devuelven esa chispa de, bueno, ¿ves? Para esto estoy viva. Y vos me decís, y bueno, qué maravilloso, qué increíble comerte un lomito de la roticería que queda a 3 cuadras de tu casa. Sí, cuando uno hace extraordinario aquello que parece común y corriente, pero lo hace a partir de la comprensión de que es eso exactamente lo que nos genera un bienestar, la vida comienza a tomar otros tintes. Hay una autora que se llama Julia Cameron que escribe El camino del artista y existen otros autores y yo lo que encuentro en estos autores es que utilizan una herramienta muy buena para investigar dentro de nuestros intereses, por ponerlo de alguna manera. Ellos utilizan como herramienta el hacer listas. Puede ser una oportunidad perfecta para enseñar la importancia de las palabras escritas. Mientras ustedes hacen una lista de compras, su niño puede hacer su propia lista. Listas de cosas, listas de 5 cosas, de 10 cosas, de 20 cosas para distintos objetivos. También las personas que se encargan de elaborar planificaciones para proyectos utilizan esa herramienta muy frecuentemente porque es lo que nos permite a nosotros rápidamente poner en poquitas palabras cuáles son las cosas que necesitamos hacer, realizar, resolver, identificar, etc. Entonces, uno de los primeros ejercicios que me encontré cuando empecé a hacer mis propios ejercicios de creatividad es hacer una lista de 20 cosas que me den muchísimo placer. Y acá lo que me pasó es que me encontré con 3 sensaciones diferentes. Cuando hice mi primer ejercicio de poner en un papel cuáles son las 20 cosas que me generan mucho placer, lo primero que me pasó es que el solo hecho de ponerme a pensar qué me genera placer ya generó un movimiento dentro mío. Sobre todo porque en la época que empecé a hacer mis ejercicios yo estaba pasando por un momento de mi vida donde todo era muy monótono, muy gris, muy aburrido, muy de vida adulta de la gente responsable de este mundo, una cosa ahí como bastante lánguida y un poco yo me había olvidado de las cosas que me generaban placer, ni hablar de hacerlas, pero ya de por sí me había olvidado de qué era eso que a mí me generaba placer. Entonces ahí ya se genera un primer movimiento. El segundo movimiento interno que tuve es que empecé a hacer mi lista, ¿no? Entonces puse una cosa, 2 cosas, 3 cosas, pero cuando llegué a la número 5, ponele, me di cuenta de que no se me ocurrían más. ¿Qué más me genera placer? Ya puse andar en bicicleta, ya puse ir a la plaza a tomar mate y leer un libro, ir a recorrer alguna feria de artesanías, no sé, ¿qué me genera placer? Vieron que cuando vamos corriendo, no sé si les pasó, o haciendo algún tipo de ejercicio, si no lo hicieron, hagámoslo porque la verdad es que hace muy bien. Cuando estás haciendo un ejercicio llega un punto donde decís, ay, no doy más. Y si estás convencido de que es eso lo que querés hacer, seguís corriendo un poco más y el cuerpo reacciona a eso. Y una vez que cruzás esa barrera, ya estás en otro estado de conciencia. Bueno, cuando cruces la barrera de esas 5 cosas, de esas 6 cosas y sientas que no se te ocurre más nada,
pero tenés que llegar a la número 20, van a empezar a aparecer dentro de tu lista otras cosas. Cosas que ni siquiera sabías que te generaban placer. A mí me pasó, por ejemplo, que una de las cosas que yo no sabía que me gustaban era la estética rosa. Me encanta la estética rosa, me encantan los lugares rosas, extremadamente rosas. Y evidentemente también me gusta comer comida chatarra. Hay una cosa ahí y no lo hago seguido. De hecho no lo hago nunca. Pero de vez en cuando encuentro un placer enorme en comer comida chatarra. Cuando empezamos a darnos el espacio-tiempo, porque acá hay un espacio-tiempo también cuando entrenamos nuestra creatividad, y nos damos la oportunidad de decirnos a nosotros mismos qué es lo que nos gusta hacer, ese placer queda directamente relacionado a la inspiración. Cuando yo estoy frente al mar, que es algo que yo quiero hacer y me propongo hacerlo y me llevo hasta ese lugar y estoy en ese momento con plena conciencia de que yo disfruto de hacer eso, disfruto de comer mi lomito sola en mi casa con mis papas, cuando tocan el timbre y yo bajo y abro y es el delivery y es mi lomito y llego hasta mi casa y no importa si el departamento está desordenado o no, yo en ese momento lo que quiero es comer mi lomito, abro ese paquete y me encuentro finalmente con mi lomito. En ese momento aparece la inspiración. Te propongo que elijas 3 cosas de una lista de 20 cosas que te dan mucho placer y las hagas. Y si las haces, te pido que por favor me lo pongas en los comentarios y que me cuentes cómo te fue, qué te gusta hacer, si, no sé, que me cuentes algo, que me pongas un me gusta a este video. Y que sobre todo te des espacios para que tu placer te lleve a la inspiración. Eso es todo por ahora. Mi nombre es Magalí y te dejo un beso y adiós. Y tengo que admitir que no es la primera vez. Estoy muy sugestionada con el tema de los ruidos porque vi un montón de tutoriales donde la gente dice que para tener un buen canal de YouTube no hay que tener tantos ruidos, pero bueno, perdón, estoy tratando de grabar con este grabadorcito ahora los sonidos, pero probablemente se escucha mucho de la calle. Vos hacé de cuenta que está todo bien y sigamos adelante, por favor, lo voy a modificar en algún momento.